El salario mínimo en Colombia es un tema de gran importancia para millones de trabajadores y sus familias. Cada año, la discusión sobre el incremento de este salario genera un debate significativo, ya que el aumento impacta directamente en la calidad de vida de muchos ciudadanos. Para el año 2025, el Gobierno Nacional decretó un incremento del 9,54% en el salario mínimo, sin llegar a un acuerdo con las centrales obreras ni con los gremios empresariales, lo que generó cierta controversia entre los distintos sectores económicos y sociales del país. En este 2025, el salario mínimo mensual en Colombia será de 1.623.500, que incluye el subsidio de transporte, lo que representa un aumento del 9,54% respecto al salario del año anterior. Sin el subsidio de transporte, el valor neto del salario es de 1.423.500. Este incremento busca equilibrar las necesidades económicas de la población con las realidades del entorno económico nacional, donde el crecimiento del país se enfrenta a diversos desafíos. El aumento también tiene en cuenta los índices de inflación y el costo de vida, que afectan principalmente a los trabajadores de menores ingresos. Además, otro aspecto relevante para los trabajadores colombianos son los valores de las horas extras y los recargos nocturnos, que también han sido actualizados para el año 2025. Las horas extras se pagan cuando un trabajador realiza una labor fuera de su jornada ordinaria, y la tarifa varía dependiendo de si se trata de una hora extra diurna, nocturna, dominical o festiva. Según el portal especializado gerencie.com, las horas extras diurnas, que corresponden a aquellas realizadas entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, se remuneran con un 25% adicional al valor de la hora ordinaria. En cambio, las horas extras nocturnas, realizadas entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, tienen un recargo del 75%. Por otro lado, las horas extra realizadas en días dominicales o festivos tienen un valor aún mayor. Las horas extra diurnas en estos días se remuneran con un recargo del 100%, mientras que las horas extra nocturnas durante los domingos o festivos se pagan con un recargo de 150%. Estas tarifas están establecidas para proteger los derechos laborales de aquellos trabajadores que, por diversas razones, deben extender su jornada laboral en días no laborables o en horarios nocturnos. También se deben considerar los recargos nocturnos, los cuales son aplicables cuando un trabajador realiza su jornada dentro de los horarios ordinarios de trabajo, pero se extiende dentro del periodo comprendido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. En estos casos, el trabajador recibirá un recargo nocturno del 35%. Este recargo es especialmente importante para aquellos que trabajan en turnos nocturnos o en empresas cuya producción no se detiene durante la noche. Además, si el recargo nocturno se realiza durante un domingo o festivo, el porcentaje del recargo aumenta al 110%. En cuanto a las tarifas exactas para el año 2025, se ha establecido que los valores de las horas extras serán los siguientes, siempre y cuando se mantenga la jornada laboral semanal de 46 horas. Como está estipulado en la ley, aunque se sabe que este número se reducirá gradualmente hasta llegar a 42 horas en 2026. Hora extra diurna, 7.736 pesos. Hora extra nocturna, 10.831 pesos. Hora extra dominical o festiva diurna, 12.378 pesos. Hora extra dominical o festiva nocturna, 15.473 pesos. Otra prestación importante para los trabajadores colombianos es el subsidio de transporte. Este beneficio es otorgado a los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales y tiene como objetivo ayudarles a cubrir los costos del transporte desde su casa hasta su lugar de trabajo. Para el año 2025, el valor del subsidio de transporte será de 200.000 pesos, lo que representa un aumento frente al valor de 2024.
Esta ayuda es especialmente relevante en un país como Colombia, donde las distancias entre las zonas residenciales y los centros de trabajo son grandes y los costos de transporte suelen ser elevados. En términos históricos, el salario mínimo en Colombia ha venido experimentando aumentos significativos en los últimos años, lo que refleja tanto la inflación como los esfuerzos del gobierno para mejorar las condiciones laborales en el país. El Banco de la República, encargado de hacer un seguimiento de estos incrementos, ha documentado los cambios en los valores del salario mínimo durante la última década. A continuación, se presenta un resumen de los salarios mínimos durante los últimos 10 años, con su respectivo subsidio de transporte. Salario mínimo 2025, 1.423.500 pesos más 200.000 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2024, 1.300.000 pesos y 162.000 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2023, 1.160.000 pesos y 140.606 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2022, 1.000.000 de pesos y 117.172 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2021, 908.526 pesos y 106.454 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2020, 877.803 pesos y 102.854 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2019, 826.116 pesos más 97.032 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2018, 781.242 pesos más 88.211 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2017, 737.717 pesos más 83.140 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2016, 689.455 pesos más 77.700 pesos, subsidio de transporte. Salario mínimo 2015, 644.350 pesos más 74.000 pesos, subsidio de transporte. Este histórico muestra cómo, año tras año, el salario mínimo ha ido incrementando, pero también refleja el aumento en los costos de vida en el país, especialmente en las grandes ciudades. A pesar de estos aumentos, muchos trabajadores siguen enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a debate sobre la necesidad de un ajuste más drástico que responda a la creciente inflación y el alza de precios en productos de consumo diario. Además de las discusiones sobre el salario mínimo, otro tema clave en el debate económico de Colombia es la reducción de la jornada laboral. A partir de 2026, se espera que la jornada laboral se reduzca de 46 a 42 horas semanales. Un cambio que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y equilibrar la carga laboral con la productividad empresarial. Esta reforma ha sido ampliamente debatida, ya que, aunque es vista como un avance para los derechos de los trabajadores, también genera preocupaciones entre algunos empresarios sobre su impacto en la productividad y los costos operativos. El gobierno colombiano ha enfrentado una serie de desafíos en su intento por mantener el crecimiento económico mientras se asegura de que los trabajadores reciban un salario digno y condiciones laborales adecuadas. Si bien el incremento en el salario mínimo es un paso positivo, muchos sectores creen que aún hay mucho por hacer en cuanto a la implementación de políticas que aborden de manera efectiva la desigualdad económica y el costo de vida, especialmente en áreas rurales y periferias urbanas. Con todo esto, es evidente que el salario mínimo es un tema que sigue siendo clave en la agenda política y económica de Colombia. A medida que avanzamos hacia 2025 y más allá, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre qué opinas del salario mínimo y las reformas laborales en Colombia. Tu opinión es muy importante para nosotros.